bueno, me comentan que ya estamos quintos como Trending Topic Madrid, así que os animo a que sigáis con el hashtag. La última ponencia corre a cargo, antes de la mesa redonda, corre a cargo de Alfonso Salafranca. Alfonso. Es Data Science Director en DBI, que es una compañía del grupo Abbas Media. Lo que más me fascina de Alfonso es que es matemático. Es matemático. Supongo que su familia le preguntará todavía qué hace un matemático trabajando en el sector de la publicidad, que cada vez sois más, ¿no? Cada vez somos más. Pero todavía se debe desconocer bastante. Y nos vas a hablar sobre madurez y Big Data. Efectivamente. Gracias. No. Bueno, buenos días a todos. Efectivamente voy a hablar sobre madurez y Big Data. Esto que os voy a contar pues, es el resultado de varias conversaciones internas dentro de DBI. Lo que ha provocado esas conversaciones pues es, desde luego, lo que vamos viendo los clientes. Es también los movimientos que ha hecho las grandes tecnológicas, sobre todo Google, en el último año y medio. Y yo creo que también un poco, y de ahí el título, pues que somos varios en el equipo que estamos a punto de cumplir 40 años y ya vemos esto de la madurez pues bastante cerca, ¿no? Y con el Big Data pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que quería contaros hoy es que estamos ante un cambio de ciclo, que lo que estamos viviendo es que el Big Data de alguna manera se ha hecho mayor, ¿no? Están cambiando cuáles son las preocupaciones, dónde se está destinando dinero a investigación, dónde está el discurso de la gente que nos dedicamos a aprovechar el dato. Están cambiando varias cosas, ¿no? Para ilustrar un poco más esto, me he traído esta escala de madurez. Esto es algo que utilizamos bastante con los clientes para situar. Es muy parecido a una diapositiva que traían Enrique y David, ¿no? Ellos hablaban de que el Predictive Modeling pues es una parte avanzada del uso de los datos. ¿No? Pues esto es cómo contamos nosotros esa historia, ¿no? O sea que para poder utilizar y sacar el máximo partido de los datos, pues primero tienes que tener los primeros escalones de la escala de madurez pues muy bien controlados, ¿no? Y lo primero que tienes que hacer es tener una buena estrategia de datos, tienes que ser capaz de recopilar los datos de la manera adecuada, tienes que ser capaz de procesar esos datos. Luego el siguiente escalón, pues aquí estaría, en este primer escalón, estaría probablemente la parte de analítica web, la medición de lo que están haciendo tus clientes en otros canales, en el call center, la medición de la publicidad, todo tema de servers, de MPs que hemos hablado. Todo esto es recolección de data, ¿no? Es el primer escalón. Lo siguiente es extraer conocimiento de ese dato. Aquí tendríamos, pues desde luego, pintar los gráficos, ¿no? Y pintarlos de la manera adecuada, o sea, pintar los datos, graficarlos, cruzar datos de diferentes fuentes, ¿no? También hemos hablado algo de esto esta mañana. Siguiente es activar, ¿no? Utilizar el dato para tomar decisiones. Pues oye, no quiero impactar a la gente que ya es cliente mío. No quiero tener frecuencias muy altas cuando impacto a mis clientes, ¿no? Esta es más la parte de activación, definición de audiencias que son interesantes para mí. Y luego el escalón más alto es la parte de predicción, ¿no? Construcción de modelos, también ha hablado Enrique y David de esto. Construcción de modelos para sacar el máximo partido de los datos, ¿no? Y lo que venimos a decir con esta diapo es que esto es una escalera, es un proceso. No puedes atacar directamente el último escalón si no tienes bien controlados los escalones anteriores. Y lo que me refería con esto de que el Big Data se está haciendo mayor y que estamos ante un cambio de ciclo es que las preocupaciones y la investigación están avanzando claramente en la escalera de madurez, ¿no? Esto que en principio estaba pensado para empresas, para ir a contarle a un cliente, a un anunciante, pues está pasando en el mercado, ¿de acuerdo? ¿Por qué está pasando?
Pues primero porque los anunciantes son más maduros, la tecnología avanza y en concreto las herramientas, ¿no? Todas las estrategias para... Esta es la única diapositiva que tiene palabras feos y términos técnicos, no os preocupéis. Las herramientas han evolucionado y han evolucionado bastante en los últimos años. La manera de atacar siempre un problema de Big Data es dividir, ¿no? Lo que hacen las herramientas de software para tratar grandes cantidades de información es dividir el problema en cachitos más pequeños, ¿vale? Lanzarlo a diferentes ordenadores para que el procesamiento sea en paralelo y luego juntar los resultados. Con eso consigues, pues primero, utilizar una mayor capacidad de cálculo y además cuando haces el problema, cuando divides el problema en cachitos, lo que consigues es que el problema sea más sencillo, ¿no? La suma de los cachitos es más sencilla que el problema global, ¿vale? Y esto se traduce en que en el número de operaciones, la capacidad de computación para resolver los problemas pequeños es más pequeña que la que necesitarías para resolver el problema grande, ¿vale? Entonces, esa división que antes se hacía de una manera mucho más manual, cada vez es más sencillo, cada vez es más sencilla de hacer, ¿no? En la primera bola que pongo aquí es SparkR. R es una herramienta que nosotros utilizamos bastante para procesar información, ¿vale? Antes, cuando querías dividir un problema en cachitos con R, pues lo tenías que hacer de manera manual. Tenías que pintar, diseñar y construir el flujo para cada uno, para que el problema se dividiera en trocitos y para procesarlo. Hay muchas librerías, en concreto SparkR, que a día de hoy, bueno, y desde hace algún tiempo, pero cada vez para más problemas, lo que consigue es que él mismo, el ordenador, automáticamente divide el problema en trocitos y se encarga de lanzarlo, ¿no? Esto hace que nos podamos preocupar de otras cosas, ¿no? Para mí ese es el punto de todas estas herramientas. Lo que están haciendo es automatizar tratamiento de datos que antes era manual, que hacía que fuera mucho más costoso procesar grandes cantidades de información y que no nos pudiéramos preocupar de lo que realmente importa, que es generar valor. Bueno, importa todo, ¿no? Y por supuesto esto no quiere decir que esté todo resuelto en el tema de procesamiento de datos, pero sí que hay un cambio importante, ¿no? Ahora también lo vamos a ver con más aspectos. Procesamiento en la nube. También ahora mismo ya no te tienes que preocupar de configurar la máquina adecuada para resolver el problema, sino que tienes distribuciones de software que ya te vienen las herramientas adecuadas para atacar este tipo de problemas. Está todo mucho más estandarizado. De nuevo, ¿no? Automatizamos parte de la dificultad de atacar estos problemas de Big Data. Y bueno, lo último que es de lo que se está hablando ahora, de que es los Kubernetes, que lo que hacen es que ni siquiera lanzas máquinas, sino que lanzas trozos de máquinas, ¿no? Lo más sencillo posible que sea posible de ejecutar en esos cachitos. Bueno. Me he pasado. Vale. A ver si podemos poner la de DMPs. Vale. Esta es otra de las herramientas que ha evolucionado, los DMPs. Antes, cuando hacíamos una implantación de DMP, pues siempre había alguna de los conectores de esta base de datos, que es el DMP, con otras herramientas, que no funcionaba bien, que no daba las prestaciones que decía el fabricante del DMP. Y esto cada vez pasa menos, ¿vale? Han evolucionado en ese sentido. Antes teníamos que hacer, cuando implantábamos un DMP, desarrollos para paliar esas cosas. Ya eso es mucho, mucho más raro. Casi todos los DMPs ya están... la tecnología permite crear audiencias a pasado, no solamente cuando detecto que me interesa la gente que ha visitado el producto X,
ya no solamente creo audiencias a partir de ese momento y empiezo a meter ahí a los clientes que han visitado el producto X, sino que la tecnología lo que me permite es, vale, pues esta es la audiencia de todos los clientes que a lo largo de los datos que tengo han visitado el producto X, ¿no? De nuevo, la tecnología nos facilita la vida y nos permite preocuparnos mucho más de etapas más avanzadas dentro de ese ciclo de vida del dato, ¿no? que veíamos antes. Esto es la comparativa de Forrester de 2015 con respecto a 2017 de DMPs. Bueno, y como soy científico de datos, pues quería traer un dato que apoyara esto que os estoy diciendo, ¿no? Lo que vemos aquí es el número de búsquedas a través de Google Trends a nivel mundial de Big Data con respecto a Machine Learning, ¿no? Veis que justo para esta charla, pues Machine Learning ha superado el número de búsquedas a Big Data, ¿no? Cada vez nos preocupamos menos de procesamiento de datos y nos preocupamos más de poner inteligencia dentro de esos datos. Y ahora os voy a contar, si consigo pasar, los movimientos de Google que comentaba al principio, ¿vale? Esto es TensorFlow. TensorFlow es un frame de programación, pero sobre todo una librería de algoritmos propietaria de Google, que Google ha puesto a disposición de la comunidad, ¿vale? Esto sucedió hace un año y poco, creo que fue marzo de 2016, me parece, por ahí. Google lo que quiere es que utilicemos su biblioteca de algoritmos de aprendizaje, de procesamiento de datos, de extracción de información de los datos y que le ayudemos a mejorarla, ¿no? Que todo ese ciclo que se genera alrededor de algo que se hace open source, los usos, las dudas, todo eso, pues que le ayude a mejorar esta biblioteca. ¿Por qué? Porque es que es donde creen, o bueno, esto es una interpretación mía, donde creen que está el valor, ¿no? Donde creen que el tema de proceso está mucho más, aunque esté lejos de estar completamente resuelto, está más avanzado y se está convirtiendo en algo que todo el mundo tiene. En cambio, esto es donde va a estar el valor. Otro movimiento de Google en este sentido es han comprado Kaggle, esto es más moderno, esto es marzo de 2017. Kaggle es una web donde se ponen problemas de Machine Learning, ¿de acuerdo? La gente que tiene un problema con respecto a datos, cuelga aquí un problema y ofrece una recompensa, ¿no? Pues, por ejemplo, hablábamos antes de seguros, pues hay miles de problemas, pero vamos, en concreto hay un problema de, oye, estos son los datos de mis clientes de seguros, por supuesto anonimizados, y estos son luego los resultados que he tenido de pagos de primas para estos clientes, ¿no? Entonces, encontrar un algoritmo que sea capaz de predecir qué clientes van a producir siniestros y en qué medida. Pues eso es un problema que está aquí en esta plataforma. Hay millones de miles de problemas con respecto a datos. Hay una comunidad alrededor de la web donde la gente habla de los problemas, de qué soluciones son las mejores para atacar determinados problemas. Hay incluso ofertas de trabajo. Y Google, de nuevo, ha comprado esta web, parece ser porque tiene mucho interés en ese último escalón de la escala de madurez, ¿vale? Y por último, ya termino con Google, es que directamente lo han dicho, ¿no? En la conferencia de desarrolladores de este año dijeron que van a crear una división específica para inteligencia artificial y que los problemas que más les preocupaban era el desarrollo del asistente personal, donde el tema de los datos está resuelto y lo que es importante es cómo soy capaz de utilizar esos datos para que el asistente funcione de la manera adecuada, ¿no? Temas de fotos, por supuesto, ¿no? No lo he dicho, pero TensorFlow, los algoritmos de TensorFlow están bastante orientados a procesamiento de
de imágenes, y eso es una de las cosas que claramente también les preocupa, ¿no? Bueno, y también DBI pues, ha sufrido un poco el mismo camino, ¿no? O sea, DBI es la unidad de datos del grupo ABAS, nace como una empresa independiente, muy basada en analítica web, ¿no? En el primer escalón que veíamos de la escala de madurez, recopilar información. Hacían porque yo no estaba entonces, algún proyecto de integración de información dentro de las plataformas de analítica web de otro tipo, integración del CRM dentro de los datos de analítica web, etcétera. Pero muy basada en analítica web. Y lo que hemos hecho desde el último año es poner mucho más énfasis, seguir, por supuesto, trabajando temas de analítica web, de estrategia de datos, todos los escalones de esa escala de madurez, pero poner mucho más énfasis en esos últimos escalones de la escala de madurez, ¿no? De aprovechamiento del dato y, sobre todo, aprovechamiento del dato a través de modelos y de tecnología. Os voy a enseñar lo que era un proyecto interesante y puntero para nosotros pues hace un año, y lo que es un proyecto interesante y puntero para nosotros ahora. Esto es hace un año, esto es una implantación de un DMP, donde veis la estructura de datos. Lo que nos preocupa es cómo vamos a ser capaces de recopilar el dato, cómo vamos a organizar los datos, dónde va a ir cada cosa, cuáles son las fases, ¿vale? Muy centrado en los primeros escalones, ¿vale? Y esto es un producto puntero que tenemos ahora. Bueno, ya el look de la diapositiva es completamente diferente. Este producto es un producto de personalización de la web, más allá de la publicidad, ¿vale? Utilizamos la información de dónde viene el cliente, ya sea pues, si viene de SEM, qué palabra ha buscado, geoposicionamiento, la experiencia previa del cliente en la web, para personalizar el contenido que se le muestra, ¿vale? Y además esto lo hacemos en base a modelos, no en base a intuición. Es un producto completamente basado en datos. Y además lo que hacemos de manera que se pueda cambiar las prioridades de manera dinámica. Si yo hoy me interesa vender el producto X porque es del que tengo sobrante y tengo muy poco stock de producto Y, pues le puedo decir al motor de personalización que priorice la venta del producto X, ¿vale? De nuevo, mucho más avanzado en la escala de madurez, ¿no? Esto sí que requiere cada uno de los escalones, requiere tener el dato disponible, todas estas fuentes que he comentado hasta ahora, requiere tener la tecnología que conecte el dato desde la actividad publicitaria a la página web y desde la página web al call center, ¿vale? Y otra vez de vuelta hacia atrás. Y sobre todo requiere un modelo que sea capaz de ir adaptando el contenido de manera que a partir de lo que han hecho otros usuarios soy siendo cada vez más eficiente, ¿no? Cada vez presento el contenido más adecuado a cada tipo de cliente y voy subiendo los ratios de conversión. Y poco más. Esto es lo que quería compartir con vosotros.